Hola, soy Jorge Castro. Aquí os presento un caso clínico que es sobre colangitis linfocítica felina. Se nos refiere a un caso que es Coco, un felino común europeo macho castrado de 3 años de edad, donde el motivo de consulta era apatía, anorexia, presentaba ya vómitos de 3 semanas de evolución y donde vomitaba 4 a 5 veces por semana y era un vómito de tipo bilioso, tenía pérdida de peso y estaba ictérico. Se le había realizado el test de leucemia e inmunodeficiencia en su veterinario, lo cual ambos fueron negativos. Es un gato indoor estricto, comía pienso y lata, las vacunas las tenía al día, también la desparasitación externa e interna y no convivía con otras mascotas. En la exploración físico, lo reseñable era que presentaba las mucosas bastante ictéricas y tenía una deshidratación del 7%. Además, en la palpación se palpaba hepatomegalia y presentaba Coco dolor craneal leve. Por lo tanto, nuestra lista de problemas serían el vómito crónico, la ictericia, la hepatomegalia, dolor abdominal craneal, pérdida de peso, deshidratación, apatía, anorexia. Pero nos centraremos principalmente en vómitos crónicos, ictericia y el resto de lista de problemas lo agruparemos en los dos primeros que he mencionado. Con respecto a nuestro diagnóstico diferencial según la lista de problemas, en el vómito crónico tenemos que pensar en causas tanto extragastrointestinales como gastrointestinales, y dentro de las causas extragastrointestinales tenemos todas estas, siendo una de las más frecuentes lo que son las enfermedades pancreáticas como la pancreatitis crónica. Tenemos que tener en cuenta actualmente que la insuficiencia pancreática exocrina también se está diagnosticando cada vez más en gatos y también las neoplasias pancreáticas, pero que son menos frecuentes. Luego tenemos las enfermedades hepáticas, lo que son la colangitis linfocítica o cuando a veces una colangitis neutrofílica se hace crónica, la lipidosis, la cirrosis y las colestasis extra e intrahepáticas. Luego tenemos enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, el hipodrenocorticismo. Las enfermedades renales, cuando tenemos signos clínicos, cuando ya nos genera la azotemia, nos está generando una uremia, o enfermedades infecciosas, pero que tienden a tener un cuadro más de tipo aguda. No así el PIF, que el PIF sí nos puede llegar a generar cuadro de vómito crónico cuando genera masas a nivel de la luz intestinal o incluso puede llegar a afectar lo que son el PIF, lo que es el hígado, ¿vale? Luego tenemos las enfermedades de tipo fúngicas, pero que en nuestra zona son muy poco frecuentes. Dentro de las causas gastrointestinales tenemos los protozoos, los parásitos, diferentes tipos de bacterias, principalmente cuando el paciente se va reinfectando y se va haciendo algo más crónico, pero habitualmente las bacterias tienden a causar más un cuadro de tipo agudo, al igual que los virus, que también si el gato se va reinfectando puede aparecer que es un cuadro de tipo crónico. Y luego tenemos las enfermedades de tipo inflamatoria, como la enteritis que responde a dieta, o lo que es la enfermedad intestinal inflamatoria felina. Luego tenemos las neoplasias, siendo el linfoma la causa principal de neoplasia que puede afectar a los gatos, seguido por el mastocitoma, carcinoma y entre otros. Y luego tenemos causas ya más raras como es la fila gastrointestinal eosinophilia esclerosis fibroplasia, que es poco frecuente, pero cada vez estamos viendo más casos, cuerpos extraños no obstructivos, estenosis o la intususcepción crónica. Por otro lado, en la ictericia siempre tenemos que pensar que puede ser una causa prehepática, una causa hepática y una causa poshepática, y ahí tenemos también nuestras diagnóstico diferencial. En la prehepática tenemos que pensar en hemólisis, siendo una de las causas la anemia hemolítica inmunomediada primaria, o ya sea la anemia hemolítica inmunomediada secundaria, ya sea enfermedades infecciosas o neoplasias. Luego tenemos lo que es la hemólisis oxidativa, que es frecuentemente secundaria al paracetamol, a la cebolla, al zinc, pero también puede ser generada por la lipidosis hepática. Luego, causas de hipofosfatemia, cuando un gato tiene fósforo menor a 2, puede llegar a generar también una hemólisis. Y luego tenemos causas de tipo genética, como son las deficiencias de enzima, como la pirugatoquinasa. Luego tenemos lo que son las hepáticas,
donde está la inflamatoria, donde ahí tenemos el complejo colangitis, también la cirrosis cuando evoluciona la colangitis a una cirrosis finalmente, causas metabólicas como la lipidosis, infecciosas como bacteria, que es la causa principal de lo que es la colangitis neutrofílica / superativa, el PIF, también tenemos el toxoplasma. Luego también existe lo que es el calicivirus virulento sistémico, que también tiende a generar una hepatitis. Luego las neoplasias, toxinas, medicamentos y enfermedades de almacenamiento lisosomal, siendo estas últimas muy poco frecuentes en los gatos. Y por último, tenemos las causas poshepáticas de ictericia, donde tenemos que pensar que puede ser una obstrucción intraluminal, donde tenemos los colelitos, inflamación de lo que es el conducto biliar común, la estenosis de este conducto, el mucocele que puede afectar a la vesícula biliar, pero que en los gatos es menos frecuente en comparación a los perros, y tumores que afectan lo que es a la vesícula biliar o el mismo conducto biliar común del gato. Luego tenemos las obstrucciones extraluminales, donde la principal causa es la pancreatitis, principalmente más la pancreatitis aguda, pero también la crónica, neoplasias y linfoadenomegalias o incluso cuerpos extraños que estén en el duodeno. Teniendo entonces nuestros diferentes diagnósticos diferenciales, tenemos que hacer nuestras pruebas diagnósticas. Comenzamos con un hemograma donde podemos observar de que no existe anemia, por lo tanto que esté ocurriendo una hemólisis es muy poco probable, y sí, en el caso de Coco observamos una leucocitosis moderada debido a una neutrofilia. En lo que es el perfil bioquímico, observamos que había un aumento de la bilirrubina total en 6.2, también un aumento de la fosfatasa alcalina de 210, un aumento de la GGT de 8 y la LT estaba en 160. Teniendo en cuenta en estos pacientes, debido a que ya está aumentada la bilirrubina total, que ya nos comenta o nos está diciendo que hay una alteración de la funcionalidad, no es necesario hacer los ácidos biliares cuando tenemos aumento de la bilirrubina total, pero es importante en estos pacientes realizar un amonio, principalmente para descartar si está o no teniendo lo que es, o confirmar principalmente si tiene o no tiene una encefalopatía hepática. ¿Eso qué quiere decir? Que si el amonio está sobre 95, es una prueba que tiene un buen valor predictivo positivo. Es decir, que si te da alto, ya puedes confirmar que el paciente está comenzando o tiene una encefalopatía hepática. Pero si te da dentro de rango, no puedes descartar que el paciente esté dentro de lo que es una encefalopatía hepática. En el caso de Coco estábamos dentro de rango, pero no teníamos signos de encefalopatía hepática, pero aún así yo los realizo. También siempre en pacientes que sospechamos de una hepatopatía tenemos que realizar los tiempos de coagulación, que en el caso de Coco estaban dentro del rango de referencia. Realizamos lo que es un urianálisis donde existía una bilirrubinuria, también había pigmenturia debido a esta bilirrubina y curiosamente había una cruz de cuerpos cetónicos, viendo que la glucosa tanto en la sangre como a nivel del urianálisis estaban dentro de la normalidad. Estos cuerpos cetónicos probablemente se debe a la anorexia prolongada del paciente. Siguiendo con nuestro diagnóstico, realizamos pruebas de imagen, realizamos una radiografía donde solamente se observa hepatomegalia y a la vez la prueba que más información nos podía dar es la ecografía abdominal. En el caso de Coco se observó una hepatomegalia y el hígado se veía ligeramente hiperecoico y la vesícula biliar estaba normal. Aún así, aunque no veamos alteraciones de la vesícula biliar, ni en la pared, ni tampoco veamos barro biliar, no me excluye que no podamos tener algún tipo de colangitis, en este caso, por ejemplo, una colangitis supurativa o una colangitis de tipo linfocítica, ¿vale? Es decir, es una prueba que te da información, pero no puedo descartar la presencia de una colangitis si vemos incluso todo normal, ¿vale? Por lo tanto, luego de observar este procedimiento, como vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo, lo que se realizó fue una colecistocentesis y citología de hígado, ¿vale? Siempre es importante, antes de puncionar un paciente felino que tenga una hepatopatía, administrar mínimo 3 dosis de vitamina K. Puedes poner entre 0,5 miligramos kilo
cada 12 horas o 1 miligramo kilo cada 12 horas y mínimo 3 dosis para realizar las punciones. Aunque los tiempos de coagulación estén dentro de la normalidad debido a que el gato puede presentar una deficiencia de PIPK, que esto no tenemos aquí en Europa cómo medirlo, y que aún así puede sangrar. Por lo tanto, siempre hay que administrar vitamina K antes de realizar punciones. Se realizó en Coco lo que es la colecistocentesis, y siempre que obtenemos la muestra de bilis tenemos que realizar una citología como un cultivo, que ya os comentaré el por qué. En la citología de hígado que se realizó se observó una lipidosis hepática y fibrosis, teniendo en cuenta que la citología no es la prueba más apropiada para el diagnóstico de una colangitis, tanto supurativa como de una colangitis de tipo linfocítica. Sí, es cierto que el análisis de la bilis sí nos puede dar información cuando estamos frente a una colangitis de tipo supurativa, pero no así de una linfocítica. ¿Por qué os comento que siempre en la bilis hay que hacer tanto el cultivo como la citología? Porque existen dos estudios donde hay una discrepancia entre lo que es la citología y el cultivo, siendo así una diferencia alrededor de un 15%, de que hay pacientes que el cultivo de bilis te puede dar positivo y no así la citología, o al revés, que en la citología tú veas, por ejemplo, bacterias, pero que incluso no se obtenga el crecimiento en el medio de cultivo. Por lo tanto, siempre cuando analizamos una bilis, tanto en gatos como en perros, tenemos que pedir la citología o ver la citología nosotros y siempre pedir el cultivo de bilis. Son complementarias, ¿vale? Al mismo tiempo, tenemos que el felino es una especie que puede tener lo que es una triaditis. Siempre se recomienda realizar la lipasa pancreática específica felina, que en el caso de Coco, estaba dentro de la normalidad. Y siempre actualmente en casos de vómitos crónicos, pérdida de peso o diarrea, siempre habría que medir lo que es la TLI. Debido a que en gatos no es como los perros, no es frecuente tener diarreas y el principal signo que presentan los gatos con insuficiencia pancreática exocrina es pérdida de peso, ¿vale? Luego puede tener diarrea y luego puede tener vómitos, ¿vale? En el caso de lo que es Coco estaba dentro del rango de la normalidad. También siempre medimos folato y cobalamina, nuevamente pensando en la triaditis, por si además tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, donde se midió el folato y la cobalamina. El folato estaba dentro de rango, pero la cobalamina estaba aumentada. Con respecto a tener la cobalamina aumentada, aún no sabemos mucho la importancia clínica que tiene. Hay muy pocos estudios, hay dos, donde el último tiende a asociarse principalmente esta hipercobalaminemia cuando el paciente no ha sido, no se le ha suministrado cobalamina, es que se puede asociar a pancreatitis, se puede asociar a enfermedad intestinal inflamatoria, se puede asociar a hepatopatías o se puede asociar a cánceres, ¿vale? Por lo tanto, no es muy relevante aún o aún no sabemos la relevancia de este aumento de cobalamina. ¿Qué ocurre con Coco? Habitualmente lo que nosotros hacemos en estos pacientes, como teníamos la citología nos había dicho y también la ecografía que podía tratarse de una lipidosis, comenzamos el tratamiento médico y la alimentación. La alimentación lo comenzamos con sonda alimentaria, que ya lo comentaré, y de esofagostomía, pero a cabo de 5 días de estar ingresado el paciente no mejoraba y las enzimas hepáticas, clínicamente las enzimas hepáticas tampoco. Por lo tanto, como vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo, lo que hago yo en estos pacientes cuando no han pasado 5 días y no acaban de mejorar es realizar biopsias hepáticas. Una de las formas de realizar biopsias hepáticas que actualmente más se recomienda es a través de la laparoscopia, porque es menos invasiva y hay una recuperación mucho más rápida del paciente, y teniendo en cuenta que es un paciente que tiene una enfermedad hepática, puede tener un fallo hepático o incluso tener encefalopatía hepática. Si el paciente tiene encefalopatía hepática, yo primero trato la encefalopatía y luego realizo las biopsias, porque si no, un paciente con encefalopatía hepática tiene más riesgos anestésicos, ¿vale? Siempre se recomienda coger 5 o 8 biopsias en total de diferentes lóbulos hepáticos. En el caso de Coco, la histopatología presentaba un moderado infiltrado linfocítico portal y alrededor de los conductos biliares, ligera hiperplasia biliar y proliferación de los conductos biliares, y también presentaba fibrosis portal ligera.
Ahí existe un artículo que recomienda de que deberíamos realizar siempre lo que es la inmunohistoquímica para diferenciar principalmente de un linfoma linfocítico de bajo grado, lo que es la colangitis linfocítica. En el caso de Coco era policlonal, por lo tanto el diagnóstico de Coco fue una colangitis linfocítica, ¿vale? En sí, existe desde hace un año atrás un consenso de la WSABA de cómo diagnosticar la colangitis en gatos, que es lo habitual que le tendríamos que pedir al patólogo. El tratamiento, por lo tanto, se basó en prednisolona. Con Coco comenzamos a 2 miligramos kilo durante una semana, luego la reduje a 1 miligramo kilo, lo cual lo mantuve durante 4 semanas y luego fuimos disminuyendo un 25% cada mes, ¿vale? Los fluidos, recordar pacientes que tengan hepatopatía, es mejor no dar lactato, por lo tanto utilizamos isofundin, que es acetato, la vitamina K. También utilizamos el SAMe debido a que este paciente además presentaba una posible lipidosis. Buprenorfina para el dolor abdominal, maropitán para los vómitos, una dieta de tipo gastrointestinal y el tubo de alimentación. Con respecto a utilizar o no utilizar ácido ursodeoxicólico, existen 2 estudios, principalmente este es el clínico, el que os pongo aquí, donde no hubo una diferencia cuando comparaban prednisolona versus ursodeoxicólico, perdón, había una mayor supervivencia en los gatos que solo se trataban con prednisolona, por lo tanto, y el periodo de tiempo era incluso más prolongado, por lo tanto, no se recomienda tratar con ambas cosas, a no ser que tú veas que es un paciente que no te acaba de responder a la prednisolona o haya mucha fibrosis y tú crees que se pueda beneficiar del ácido ursodeoxicólico que puede servir de antioxidante y antifibrótico. La evolución de Coco fue buena, se normalizaron las enzimas hepáticas dentro de un mes y medio, se retiró el tubo al mes y medio cuando se normalizó porque era más fácil medicar para la propietaria y continuamos con la pauta descendente de la prednisolona. Y les hacemos revisión cada 6 meses. ¿Por qué? Porque el tiempo de supervivencia de estos pacientes es de 26 meses a 51, donde puede llegar a morir hasta el 70% de los gatos con colangitis linfocítica en el tercer año de vida. Por lo tanto, es importante estar haciendo unas revisiones frecuentes para ver si existe de nuevamente una recidiva de la enfermedad. Aquí os dejo 2 artículos que podéis consultar. Muchas gracias.